Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Opinión y Diálogo, conducido por quien les habla, Alfonso Pérez Serrano. El día de hoy vamos a entrevistar al periodista Fernando Villavicencio, quien corre en esta elección como primer candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Concertación Partido Socialista Listas 1551. Fernando Villavicencio es cofundador de varios portales de periodismo de investigación. Trabajo por el cual ha recibido varios premios y entre ellos el premio al periodismo de investigación de la Sociedad Interamericana de Prensa y otros más. Fernando es coautor de los expedientes periodísticos que llevaron ante los tribunales de justicia a algunos de los mafiosos de la estructura criminal del Correato, tales como el caso Arroz Verde, que condenó a Rafael Correa a 8 años de prisión en condición de autor y cabeza principal de una red de corrupción que extorsionaba a los proveedores del Estado para que paguen sobornos y de esa forma financiar las actividades de esta banda delictiva que él comandaba. Fernando, bienvenido nuevamente a este medio de comunicación y a este programa Frontalmente. Gracias y un saludo, Alfonso. Para mí no es nuevo estar contigo, estar en un espacio que ha sido parte de una resistencia ya larga y de un proceso de defensa de lo poco que hemos tenido de democracia y libertad. De alguna manera somos amigos y colegas de camino. Gracias por esta oportunidad ahora en un nuevo momento de mi vida. Muchas gracias. Correcto. Fernando, una de las principales fortalezas que tiene un periodista de investigación es su distanciamiento con las instancias del poder. De esa forma es absolutamente imparcial, no tiene por qué, tener solidaridad o por razones de compañerismo, verse de alguna manera limitado en su trabajo de investigación. ¿Por qué dar este paso del periodismo, donde te ha ido tan bien, ahora a la Asamblea Nacional? En los últimos 10 años, puedo decir 13, ante el copamiento del Estado por parte de grupos mafiosos, quizá el único espacio, o el espacio más valiente que combatió y enfrentó a esta estructura criminal fue el periodismo. Es decir, el periodismo, si quieres tú entender el periodismo clásico, ¿sí?, quedó en el olvido. Fue el periodismo y fueron los periodistas, algunos, los que dimos la cara cuando los políticos estaban de rodillas. La gran mayoría de políticos les temblaban las canillas, les temblaban las mandíbulas y otros comían en un palacio. Los periodistas, algunos periodistas, perdimos el miedo e hicimos política. Para mí nunca el periodismo ha sido extraño a la política. Es más, mis trabajos de investigación son altamente políticos. Arroz Verde es sin duda un volcán político de revelaciones, pero pues, por supuesto, nace de la investigación periodística. Y yo no sé hasta qué punto hoy se puede hablar en el mundo y en América Latina en especial de que el periodismo no puede pasar esta línea fina entre el periodismo y la política. El tema de fondo es: hay que ser buen periodista, hay que decir la verdad y hay que ser buen político, porque también hay políticos buenos que dicen la verdad y hay periodistas que ocultan la verdad, que negocian con la información, y hay políticos que también hacen eso. Yo creo haber hecho del periodismo un sagrado cuchillo para revelar la verdad, y de alguna manera, gracias a este aporte, que no es mío, que es de un grupo valiente de periodistas, el Ecuador no está en Caracas, de alguna manera así. Ya que topas el tema, Fernando, y como tú comprendes, me toca hacer las preguntas para que la gente que nos escucha salga de dudas. ¿De qué vives?
del periodismo. Vivo de eso. Pero se entiende que publicar un libro, vender un libro, es lo más apasionado y lo más ético de la vida. Claro, yo no recibo coimas de las compañías contratistas, no recibo sobornos, no he recibido. Y podía haberlo hecho, porque investigamos a Odebrecht, Sinohydro, SK, Hidalgo, Consermín, a las mayores constructoras. Yo vivo humildemente y tú sabes, vivo pagando arriendo, no tengo ninguna fortuna, ninguna mansión con piscina, ni tengo cuentas offshore, ni empresas de papel. Yo vivo de mi trabajo, honradamente. Y les increpo y les exijo a todos los politiqueros que me demuestren que yo tengo dinero maravilla. Bueno, Fernando, esto más que dirigirse a los políticos o a quienes recurrentemente esgrimen esos argumentos para tratar de quitarle credibilidad a tu trabajo, sino que yo más bien te pido esta explicación para el público que nos ve, que también ha escuchado y tienen que escuchar las respuestas de tu boca, no de la mía. Por eso tengo que preguntarte. La otra cosa que también se dice, Fernando, es que tú con ciertos casos negocias con empresas o con personas para no difundir información que les corresponde, digamos, para no difundir información en las investigaciones que tú haces. Bueno, la respuesta a esa pregunta está en mis investigaciones. Por ejemplo, la investigación sobre INA Papers, que involucra al presidente Moreno, a sus familiares y amigos cercanos. Esa investigación salió de la pluma de Villavicencio. No salió de ninguna investigación de los correístas. Son los correístas los que se han apropiado de mi investigación. Entonces, mira tú, cómo mi trabajo periodístico no solo se limitó a investigar a un lado, sino a todos. Este mismo periodista que investigó el caso INA Papers también investigó la pillería del Correato resumida en el caso Arroz Verde, que es, a decir de muchos, la mayor investigación periodística de la historia de este país. Yo podía callarme, podía guardar los documentos, decir que no tengo nada que ver, pero me jugué con Cristian Zurita, Cristina Solórzano. Publicamos esta mega investigación. ¿Quién publicó, estimado Alfonso, la investigación sobre la corrupción en refinería de Esmeraldas los años 2015 y 2016? Tú sabes eso muy cercanamente. Lo publicamos en un portal valiente como Focus Ecuador, que hoy ya no existe. Fui yo quien reveló la trama de corrupción de Alex Bravo, las 5 o 6 empresas offshore que tenía, donde depositaba en sus cuentas decenas de millones de dólares. Gracias a mi investigación, Alex Bravo, Capaya y otros están presos. O preguntemos quién reveló el caso de Tomislav Topic, ¿sí? Tú sabes eso. ¿Quién reveló que el señor tío de Jorge Glass recibió 16 millones de dólares en las cuentas de la empresa Glory International? Fue Fernando Villavicencio. ¿Quién reveló la trama de corrupción de la refinería del Pacífico, de esa refinería que no existe y que le costó al país 1.523 millones de dólares? Fue Fernando Villavicencio. ¿Quién reveló la trama de corrupción de los hospitales, conocido como el Gran Reparto? Fernando Villavicencio y su equipo. Casi no hay, Alfonso, un solo caso en este país de corrupción, un solo caso grande que no haya pasado por las plumas de periodismo de investigación, de Focus, de Plan B, portales con los que he compartido y colegas como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Marlon Puertas, Cristina Solórzano, que han sido colegas, amigos de lucha, sí, gente valiente. Bien, eso era importante escucharlo de tu boca, Fernando. Recuerdo, por supuesto, la época de Focus. De alguna manera, en la parte operativa, tuve el gusto de colaborar con ese portal. Fernando, todo este trabajo que tú has hecho, este trabajo de investigación profundo, que han terminado
siendo verdades, porque la justicia poco a poco, en los casos donde ha investigado, ha encontrado que es cierto. Y hay veces, como el caso de la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, que por su propio peso las cosas han caído y se ha podido comprobar que las denuncias eran ciertas. No sé si las investigaciones en la justicia hayan prosperado, pero todas estas denuncias te han acarreado una serie de consecuencias que ha tenido que afrontar como represalias por parte del Estado. ¿Qué es lo que más te ha dolido? ¿Qué es lo que más ha pasado? ¿Qué es la parte que más te ha marcado de todos esos años de esa persecución criminal? Mira, Alfonso, tú has estado muy cercano a mi tragedia y también a mi valentía. Yo creo que lo más doloroso que me ha pasado y ha marcado mi vida y me enseñó a ver la política y el poder de otra forma, es como un político que tiene poder, como el gobierno anterior, a veces no quiero mencionar este nombre, el prófugo abusó del poder, porque está bien que un político enfrente a otro y se enfrente a otro, un poco esa es la línea de la política. Pero el momento en el que Rafael Correa, sí, invadió la privacidad de mi familia, agredió a mis hijos, a mi esposa, persiguió a toda mi familia, hasta mi abuelo que está muerto lo investigaron en el Servicio de Rentas Internas. Cuando el poder agrede a tu familia, Alfonso, cuando el poder violenta a tu patria chica, que son tus hijos, que son tu familia, que es tu patria, porque mi patria es mi familia como la tuya, como la de millones de ecuatorianos. El día que Correa, Mera, Glass, los capos de la banda, el día en que ellos se metieron con mi familia, empezó su tragedia. Parece que tenemos... Ahí estamos con la cámara de nuevo. Fernando, cuando la gente menciona los casos de corrupción del Correato o durante el periodo del Correato, solamente recuerda ciertos casos de los más simbólicos. Entonces, claro, viene a la memoria la refinería del Aromo, el caso Arroz Verde, pues no sé, uno que otro, porque han sido tantos también, han sido tantos que es... Para una persona que no está metida ahí, como tú, como Cristian Zurita, que están adentro, tienen en la cabeza todo, les resulta fácil comprender cuando van armando ese rompecabezas que constituyen estas mafias. Pero el ciudadano común no tiene la posibilidad de entrar a todo ese detalle y por lo tanto no es fácil de entender los casos. Sin embargo, Fernando, aquí sabemos que tenemos algunos presos. Ya hasta nos hemos olvidado de muchos que están presos. Nos acordamos de Glass, nos acordamos de Mera, nos acordamos de Capaya, y pues yo creo que la mayoría de gente no recuerda a muchos más. Pero no solamente que hay detenidos aquí, sino que es importante que los ecuatorianos y quienes nos escuchan sepan que también en los Estados Unidos hay una X cantidad de presos por actos de corrupción cometidos en el Ecuador, con dineros públicos del Ecuador. ¿Cuántos de estos hay, Fernando? ¿Cuántos están presos? Es una muy buena inquietud la tuya. Como resultado de las investigaciones periodísticas de nuestras publicaciones, aunque la justicia de Ecuador se mantuvo silente y dio las espaldas, la justicia americana principalmente le puso mucho ojo. Voy a decir esto que no he dicho muchas veces. Muchas autoridades o algunas autoridades, e incluso periodistas de los Estados Unidos, se interesaron muchísimo en las investigaciones nuestras. Incluso la Fiscalía de Manhattan, respecto a una de mis mayores investigaciones, que ha sido la entrega del petróleo ecuatoriano a China para pagar deuda externa. En el caso, por ejemplo, de mis investigaciones sobre la corrupción en la refinería de Esmeraldas,
La justicia de los Estados Unidos llevó adelante una extensa investigación en la Florida principalmente. ¿Por qué? Porque varios de los delincuentes ecuatorianos de cuello blanco pensaron que llevando el dinero allá o trasladando sus fortunas y sus familias a vivir en el paraíso del capital en Miami, iban a estar a buen recaudo, y se equivocaron. Al menos yo conozco que están 13 altos funcionarios del gobierno de Correa y empresarios corruptos fueron procesados, están presos, y a ellos algo muy importante. A ellos les pasó lo que no les pasó aquí. En Estados Unidos, los bienes de estos delincuentes de cuello blanco fueron intervenidos, fueron incautados por la justicia de los Estados Unidos. Y es muy lamentable decirlo, Alfonso, como aquí la justicia de Ecuador no levantó procesos por peculado o lavado de activos en contra de estos malos ciudadanos, estos recursos no podemos recuperar. Yo he hecho un cálculo rápido y se estiman aproximadamente unos 140 millones de dólares en bienes y en cuentas bancarias que han sido intervenidos en los Estados Unidos. Hay otro gran caso en Houston, Texas, en contra de la mayor compañía fiscalizadora, aquella que fiscalizó Refinería de Esmeraldas y Refinería del Pacífico, se llama Worley-Parsons. Claro, sí. A esta empresa le está enjuiciando Estados Unidos, tiene una demanda en Houston, y cuando el gobierno de Ecuador, la Petroecuador, pidió a la justicia americana ser parte del proceso, esto es muy importante. Claro. La justicia de Estados Unidos le dijo, no señores, el Estado de Ecuador no puede ser parte del proceso porque el Estado ecuatoriano es delincuente. El Estado ecuatoriano está acusado de delinquir. Claro. Ese es el nivel, por eso yo he dicho que lo que hizo el correísmo fue convertir al Estado en una estructura criminal, en una estructura delictiva. Mira, gracias a nuestras investigaciones, están cerca de 80 correístas de alto pelo, prófugos, es decir, todo un gabinete en estampida, en huida. Otros están presos y el líder de la estructura criminal está prófugo y ahora convertido en un cartón. O sea, para mí es doloroso, créame, yo me río y me da compasión de Rafael Correa haber quedado convertido en un cartón paseado por las calles de las ciudades en las camionetas, de ese ciudadano que tenía todo el poder, que movía un dedo y salía un juicio, que movía el otro dedo y aparecía un preso, que movía el otro dedo dictaba o decidía el destino de los juicios en la sabatina, pues. El día sábado él hablaba y el día lunes ya la justicia procedía tal como él ha comentado. Ese ciudadano que ordenaba a la Secretaría de Inteligencia agredir a los opositores, a los periodistas, tu mismo caso, tú fuiste agredido brutalmente por esta banda de pandilleros de los Popeyes, dirigida por el actual líder de la UNE, es decir, el partido que auspicia o la alianza que auspicia Andrés Arauz, me refiero a Santiago Díaz. Correa hacía eso, ordenaba, allá en la casa de Villavicencio. Santiago Díaz Asque. Y es importante la interrupción esta porque, te digo, está enjuiciado penalmente, ya subió el juicio de la Fiscalía Provincial a la Fiscalía Nacional. O sea, ¿por qué? Porque ya la justicia ha encontrado que tiene que iniciar investigaciones sobre personas que tienen fuero de corte. Así que bueno, te comento esto porque por ahí Santiago Díaz anda diciendo que yo le persigo. Yo no le persigo a él, la justicia lo está persiguiendo. Sí, entonces yo insisto en esto, políticamente yo creo que la peor derrota de Correa no es un tema de urnas, la derrota es la derrota moral, la derrota ética. Él no va a volver nunca a este país, que sepan eso los feligreses del correísmo. Claro, porque aquí se levanta una campaña electoral e incluso se habla de que se piensa en una constituyente para reformar la Constitución y traer y darle amnistía a un sentenciado y prófugo. Pero ahora el prófugo acaba de decir desde Bélgica que él nunca ha pensado volver al Ecuador. O sea, señores que van a votar pensando en que Correa iba a volver, pues él no va a volver nunca. ¿Saben por qué? Porque esta sentencia de cohecho
Es una sentencia que no se puede revisar, ni con amnistías, ni con indultos. Es una sentencia imprescriptible. Correa solo y solo tiene que venir al Ecuador a pagar 8 años. Además, hay como 20 procesos. Por ahora 8 años. Hay muchos casos en fila que se acumulan. Las penas se van a acumular. Está el proceso por el secuestro de Fernando Valda, está el proceso por Petrochina, hay aproximadamente, el caso del 30S del asesinato de Froilán Jiménez, están como 20 casos vinculados a violación de derechos humanos, a delitos de peculado, lavado de activos, etc. Es decir, estimados compatriotas, los que crean que Correa iba a volver, pues debo darles la muy mala noticia de que Correa no va a volver. Primero, porque yo pienso que para la mayoría de los ecuatorianos es una muy buena noticia. Hay unos pocos, claro, por ahí para los que pueda ser una mala noticia. Alfonso, digamos con los términos exactos. Correa será pillo, pero no es cojudo. Claro. Y además tiene demasiada plata afuera. No va a venir a sacrificarse aquí. Él lo que quiere es utilizar a sus comodines, ¿sí?, a estos feligreses como Arauz y algunos que se han prestado para ir en las listas de asambleístas para jugar aquí en el tablero de la política y tener presencia e intentar cuidarse de los otros juicios controlando la justicia. Ya lo dijo Arauz, vamos a revisar esa sentencia con los jueces, qué bonito, solitos se muerden la lengua y se envenenan. Esto es muy importante, me da una honda pena y compasión de que el super rey todopoderoso, monarca de monarcas, Rafael Correa Delgado, ahora solo quede como un cartón que se pasea en las camionetas. Y yo agregaría algo, Fernando. No puede venir no solamente porque la justicia lo persigue, porque tú sabes que en este país se puede hacer todo. Probablemente, si consigue mayorías, podrá regresar y estar libre. Pero este país, si llega a ganar el candidato del Correato, no tiene forma de salir adelante. Y el hambre, la necesidad, la desesperación de la gente por la gravísima situación por la que atravesamos, le pedirá cuentas al candidato de Correa. Y no será solamente al candidato de Correa, si llegase a ganar, a quien le pedirán cuentas, sino que irán los ciudadanos atrás del dueño de la pelota, del titiritero. Será muy difícil. Mira, Alfonso, la reflexión que tú haces, que la ves un poco con pesimismo, el correísmo, esta estructura criminal va a perder. Porque mira, ¿qué se juega en estas elecciones? Yo estoy encabezando la lista nacional de asambleístas. Yo compito y puedo competir, si se llama el término competir, correr este proceso con diferencias políticas con otros candidatos. Pero aquí lo que debemos estar claros los ecuatorianos es que en estas elecciones nos enfrentamos diferentes organizaciones ideológicas con una estructura criminal. El correísmo no es un proyecto político. El correísmo es una estructura delictiva. El político que no lea esto, que no entienda esto y le haga el juego al correísmo, no es un político decente, no es un político honesto. Primero. Segundo. ¿Puedes especificar a quién te refieres, Fernando? Al que le llegue. En el peor de los escenarios. Pero tienes que haber visto algunos actores y te refieres a ellos. En el peor de los escenarios, Alfonso, que una parte del Ecuador pierda la memoria y gane Arauz. Fernando Villavicencio estará en primera línea de combate. Fernando Villavicencio estará en primera línea de combate en el Parlamento. Yo no soy de los que corro, yo no soy de los que dicen tendremos que salir del país. No, Alfonso, tú sabes y el país sabe. Villavicencio enfrentó cuando Correa tenía todos los poderes, cuando Correa era el rey, tenía el ejército, la policía, la secretaría de inteligencia, los medios de comunicación, tenía arroz verde. Cuando Correa tenía todo, yo estuve aquí enfrentando. No digamos con este muchachito que no puede articular bien una frase. Me refiero a
Andrés Arauz. Yo me quedo y voy a liderar desde el Parlamento, en el peor de los escenarios, como dices tú, la mayor resistencia en la defensa de esta patria. Yo no me corro, yo no corro, no me convertiré en cartón. Fernando, ¿podrías de alguna manera cuantificar el monto del atraco en todos los negociados que han habido? Espérame un ratito. Tuve un pequeño problema, ¿no? A ver si estamos ahí bien. Sí, estamos bien. Bueno, yo puedo hacer referencias de cantidades que es un poco complicado. Pero mira, en el tema petrolero, en mi libro sobre el atraco petrolero, yo he cuantificado en unos 23.000 millones de dólares las 23 mil millones. Por corrupción directa, 23.000 millones. Tanto las pérdidas por corrupción directa, llámense sobornos, sobreprecios, cuanto por lucro cesante, que es algo que este país todavía no tiene un registro, una línea base de cuál es el monto de perjuicios por lucro cesante, de proyectos que no funcionan bien, y otros, solo en el sector petrolero. Estamos hablando, de acuerdo a las cifras que hemos revisado, que el Ecuador pierde aproximadamente 9.3 millones diarios, 9.300.000 dólares diarios por corrupción. Es decir, estamos hablando que en la década del correísmo el monto de corrupción directa bordearía los 36.000 millones de dólares. Hay cifras del Banco Interamericano de Desarrollo que dan cuenta o que suman, a más de esta corrupción directa, que son los sobreprecios, el robo en comisiones, sobornos y coimas, que se incrementa este rubro que yo te estoy hablando, que no está muy bien cuantificado, que es el lucro cesante. Por ejemplo, debía haberse ya construido y estar operando la refinería del Pacífico y dejar de importar 4.000 millones de dólares en combustibles, en derivados. No existe la refinería, pero nadie ha cuantificado cuál es la pérdida generada por esta obra fallida. Entonces, el Banco Interamericano habla de cifras sobre los 70.000 millones de dólares. Es decir, algo descomunal, algo jamás visto. Fernando, ¿tú podrías comprometerte con enviarme ese documento del Banco Interamericano? Por supuesto, está publicado en varios medios. Y el tema y la cifra de los 36.000 millones de dólares es una cifra que lo ha manejado la Comisión Anticorrupción, utilizando variables y más o menos calculando. No, digo, el del Banco Interamericano. Mira, por ejemplo, solo en el caso Odebrecht. Tú tienes que comprender que yo voy a hacer entrevistas a otros candidatos presidenciales, ¿verdad? Y pues tener esos documentos son necesarios. Solo quiero poner un ejemplo de los sobreprecios. Por ejemplo, en el caso Odebrecht, a su retorno y con los contratos anteriores, ha manejado alrededor de 4.000 millones de dólares en contratos. Y de las investigaciones realizadas por nosotros como equipo periodístico, comparando los términos de referencia y los contratos originales firmados con los contratos complementarios, llámense sobrecostos. A veces no les gusta el término sobrecostos o incremento de costos. Nosotros hablamos, por ejemplo, de una diferencia de 853 millones de dólares entre los contratos originales y los contratos complementarios, llámense sobrecostos de Odebrecht en todas las obras. Sin embargo, a Odebrecht se le está observando por 33.5 millones de dólares de pago de comisiones. No se cuenta aquí el lucro cesante de obras como Manduriaco, que no generan más del 16% de la capacidad instalada, o del poliducto Pascuales Cuenca, que se está cayendo, que no funciona bien, y otras obras. La misma refinería de Esmeraldas, pues se gastaron una fortuna, y la refinería no sirve, 2.000 millones fue lo que gastaron ahí, ¿no? Claro, el caso de Esmeraldas, el caso de la refinería de Esmeraldas es un caso de locos. O sea, imagínate tú, yo he denunciado desde el año 2007, 2008, cuando inició Correa. Ellos firmaron un convenio con la compañía japonesa Sumitomo Chiyoda, quien iba a repotenciar la refinería de Esmeraldas. El convenio estaba calculado en 187 millones de Perdón, dólares. esa fue la compañía que construyó originalmente la refinería, ¿verdad?
Exactamente. Que Entonces, duró muchos lógica, años. Tenía sentido. Si tú tienes un Mercedes-Benz, vas y llevas tu carro a la Mercedes para que le arregle. Y se entendía que la empresa que tenía que hacer la reparación de la refinería de Esmeraldas era Sumitomo Chiyoda, que es la que construyó la refinería. Pero no, le dieron el convenio y luego le tumbaron a Sumitomo y adjudicaron a la empresa que recomendó Hugo Chávez. Me refiero a la empresa SK de Corea. Y con SK empezó la maldición. Si los ecuatorianos tienen idea, de 187 millones, luego de 14 años, le acabó pasando una factura al Estado, luego de 10 años, de 2.223 millones de dólares. O sea, entre 187 millones y 2.223 millones hay un Amazonas de distancia. Pero no solo eso. El estudio contratado por el gobierno de Moreno. Pero no solo eso, Fernando, sino que a la final se pagaron los 2.000 millones y no funciona de todas formas. Pero claro, no resolvieron el problema central de la refinería, que era la producción de combustibles contaminantes. No sé si los ecuatorianos saben que luego de haberse gastado 2.223 millones, esa refinería sigue sacando apenas el 50% de combustibles limpios y el resto es fuel oil, es decir, es un combustible contaminante que no sirve para el mercado, hay que procesarlo y exportarlo. Pero de ese 50% de combustibles, de productos limpios, esos productos limpios, entre comillas, tienen 1.500, 1.400 partes por millón de azufre. Y los que saben de temas ambientales, de la actitud lesiva de los químicos, pueden decirme que eso es mortal. O sea, combustibles con 1.400 partes por millón de azufre es realmente envenenar el ambiente. Por eso es que es lo que hacen ahora. Importan combustibles principalmente de los Estados Unidos, combustibles limpios, y mezclan con los combustibles dañados, contaminados de Ecuador, para obtener un combustible que más o menos se ajuste a la norma INE. Es decir, gastaron en el correísmo 2.200 millones de dólares para no resolver el problema central de la refinería, que era, primero, producir apenas el 50% de productos limpios, y del 50% de esos productos limpios son contaminados. O sea, de terror. Y como tú dices, esa refinería cada 15 días se para. Entonces, esos son los problemas que los políticos, mi querido Alfonso, los políticos de siempre no han resuelto. Tienes una asamblea silente que ningún asambleísta, por Dios, yo le reto a cualquier asambleísta en los últimos 14 años que haya investigado un solo caso grande de corrupción. Ni siquiera saben, confunden API con NPI, ni siquiera pueden leer un papel. Y tú sabes que no miento. No, bueno, es tu especialidad en el área petrolera, tu experiencia es un tema que dominas. Y ahora, pues, con tantos trabajos de investigación, has adquirido una destreza que manejas todo esto con mucha agilidad. Fernando, la campaña de la mafia se basa básicamente, entre otras cosas, aparte de ofrecer cosas que son imposibles, hacen una campaña negativa contra el gobierno de Moreno, usando como argumento estos actos de corrupción tan condenables que se evidenciaron cuando vino la pandemia. La compra de fundas con sobreprecio, las mascarillas, las pruebas, etcétera. Pero yo no sé si tú tienes el dato de cuánto pudo recaudar el gobierno cuando, a través de subirnos del IVA 2 puntos, a través de subir otros impuestos y solicitar colaboraciones a todos los empleados públicos, recibir ingentes cantidades de dinero del exterior para afrontar el terremoto de Manabí. ¿Y en dónde está esa plata? Creo que se deben haber recaudado 1.200, 1.500 millones de dólares. No tengo la cifra exacta, pero me parece que es por ahí. Si estoy equivocado, me corriges. Entonces, ¿con qué cara pueden hablar ahora de lo que se hayan llevado acá por el reparto de los hospitales, cuando ellos con la plata del terremoto no han hecho nada? Bueno, independientemente
O sea, igual tenemos que preocuparnos por $1. O sea, el robo en los hospitales públicos, el robo en las fundas de cadáveres, en las mascarillas, si bien no suman los ceros a la derecha que otros robos, eso no significa que debamos taparnos los ojos. No, para igual nada. Hay que combatir estos delitos y los otros delitos. Ahora, yo voy a publicar en las próximas horas un documento completo, y atento, Alfonso, un documento completo, son como 30 páginas, que son los informes de todos los recursos que obtuvo el gobierno de Correa y este equipo liderado por Jorge Glass y Carlos Bernal. Ellos son los que manejaron, ¿sí?, la reconstrucción de Manabí. Voy a darte un resumen para que un poco alertar de lo que se viene. Este documento, firmado el 24 de mayo del año 2017, es decir, a pocas horas de que Correa deje el poder, en el Hotel Oro Verde de Manta, Jorge Glass y todo el equipo de la reconstrucción adjudicaron a dedo 600 contratos para la reconstrucción de Manabí, por una cifra cercana a los $3.000 millones. $3.000 millones. ¿Dónde está esa plata? Ese es un tema, ¿sí?, que la justicia no ha investigado. Recién la fiscal Diana Salazar abrió una indagación previa para investigar. Según denuncias de empresarios manavitas que fueron parte y que observaban el Comité de Reconstrucción, el perjuicio generado por la reconstrucción de Manabí por el gobierno de Correa bordea los $3.000 millones. Es decir, se robaron la plata de la reconstrucción de Manabí. Yo puedo entrarme a robar cualquier cosa en cualquier casa, pero robarme la plata de una población afectada por un terremoto es un acto, es un crimen de lesa humanidad. Eso es no tener corazón. Y mira lo que hicieron luego. Este gobierno, se cayeron los hospitales en Manabí, el hospital de Bahía, el hospital de Manta, el hospital de Chone, el hospital de Pedernales. El gobierno actual invierte $124 millones para levantar esos hospitales afectados por el terremoto. ¿Y qué es lo que hacen algunos asambleístas? Se robaron la plata del hospital de Pedernales. Ningún hospital está parado, no funciona, y el de Pedernales no existe, Alfonso. O sea, lo que le han hecho a Manabí es infame, no tiene nombre. Le ofrecieron una refinería y no hay. Se robaron la plata de la reconstrucción del terremoto, se robaron la plata de los hospitales, la plata de las carreteras, lo del puerto de Manta, privatizaron el puerto de Manta. La base de Manta la sacaron para que no se pueda controlar el narcotráfico. Exactamente, o sea, si hay una provincia que fue convertida en un laboratorio de corrupción y de humillación, es la provincia de Manabí. O sea, a mi humilde criterio, los manavitas ya debieron haberse levantado y reventado de coraje. Pero ahora tienen ahí todavía algunos baluartes y algunos feligreses que quieren volver. O sea, yo creo que en Manabí hay que hacer un exorcismo. Sí, algo pasa, no entiendo esa provincia tan golpeada y tan castigada también por este tipo de atracos, que además, Fernando, sabes que desde el punto de vista humano es imperdonable, ¿no? Yo pude estar en Pedernales al día y medio después del terremoto. Viajé con una periodista italiana con quien hicimos una crónica, y la verdad es que era una cosa terrorífica. Hubo mucha gente que llevaba lonas, construía carpas, construía casas para que la gente tenga en dónde vivir, en dónde dormir. Y no solamente que el gobierno adoptó algunas medidas para sacar dinero de todos los ecuatorianos, o sea, no tenían dinero guardado, se gastó lo que él llamaba los fonditos, y por otro lado nos sacaron a todos los ecuatorianos dinero de nuestros bolsillos para solucionar el problema de Manabí, y todos solidariamente aportamos
sin quejarnos por la subida del IVA, ni mucho menos, conscientes de que hay que ayudar a las víctimas de esta desgracia en Esmeraldas y Manabí. Y eso se robaron también. Sí, ya hasta dónde llegó el nivel de corrupción es realmente impresionante. Fernando, el candidato del correísmo durante el debate manifestó que durante el correato se hicieron 50 hospitales. ¿Tú tienes alguna cifra sobre eso? Bueno, sí, el candidato del correísmo dice cualquier cosa, pero dice medias verdades. Se hicieron algunos hospitales, en particular en la época del correísta que manejó la seguridad social. Construyeron 4 hospitales del IES con un sobreprecio descomunal: el hospital de Guayaquil, el hospital de Machala, el hospital de Quito y el hospital de Manabí. Todos esos hospitales fueron adjudicados a dedo y los sobreprecios están ahí. Yo les invito a leer periodismo de investigación, están ahí. Claro, construyeron hospitales, porque ¿de dónde tenían que robar? De los hospitales. Un hospital que costaba $100 millones acababa facturado 200, 300 millones. Todas las obras levantadas por el correísmo tienen ese sello del sobreprecio, de la coima y del soborno. Es decir, el señor Arauz no puede intentar lavarse las manos diciendo que han construido, porque justamente ese fue el mecanismo. Se endeudaron, contrataron deuda pública carísima y con esa deuda levantaron proyectos elefantes blancos como refinerías que no existen y Achay, por ejemplo, más de $1.200 millones en esta ciudad del conocimiento. ¿Dónde está la ciudad del conocimiento? 4 paredes, reducido en una esquina. Esta es la universidad, símbolo de la nueva ciencia y de la tecnología que ofreció el correísmo. Y Achay es una vergüenza de universidad, sin duda. Es una de las expresiones académicas de cómo robar en época de bonanza. Claro, hicieron cuando tenían plata de la deuda. Podemos seguir hablando de todas las obras, desde los grilletes. Yo hice una investigación, ¿recuerdas? Claro, de cómo con plata del petróleo compraron los dispositivos. Estuviste en una entrevista cuando tenías el grillete, yo no sé si tú recuerdas, fuiste a Ecuador en vivo, digamos en Quito, pues, ¿no? Y tenías un grillete que en realidad ahí nos dimos cuenta que no, tú narraste que prácticamente funcionaba pésimo, que había habido un negociado también en eso, ¿no? Bueno, sí, en mi caso yo tenía un grillete por haber escrito contra el gobierno. Claro. Hay sí. otros que tienen grillete por haberse robado la plata de los ecuatorianos. Esa pequeñita diferencia. Pero yo hice una investigación, lo publicamos en Periodismo de Investigación, en otros portales, confirmando con documentos que el gobierno de Correa, hasta en los grilletes, cometió el delito de peculado. Incluso hubo un informe de Contraloría donde se señalaba una glosa de $9.5 millones en la compra de los dispositivos, con un sobreprecio del orden de 930 millones, 930% de sobreprecio. Imagínense, costaba un dispositivo $120, pero nos vendieron en más de cerca a $1.000 cada dispositivo, cada grillete. Es decir, en todas las obras, grandes o pequeñas, el mecanismo era el mismo. Por eso Arroz Verde tiene una importancia suprema en el país, no solo para el periodismo de investigación, sino para la justicia, porque Arroz Verde permitió identificar el mecanismo. El mecanismo no era otro que los sobornos. Es una industria del soborno, como definimos nosotros. Es decir, desde el más alto nivel del poder, desde el despacho presidencial, desde el templo de la democracia, Alfonso, amigas y amigos, el primer ciudadano de la patria, el que debe dar ejemplo de ética y de moral, dirigió una estructura criminal para pedir plata, recursos, sobornos a las compañías contratistas. A cambio les entregaban contratos con sobreprecios, ¿sí? Y ese dinero sucio, llámense sobornos, fue dirigido una parte a financiar todas las campañas electorales
del correísmo. Es decir, que presidentes, vicepresidentes, alcaldes, prefectos, concejales, asambleístas del correísmo fueron elegidos con plata sucia, con plata robada a la sociedad ecuatoriana. Ese es el mecanismo. Eso descubrimos nosotros como periodistas y por eso están presos y están prófugos. Fernando, el haber topado estos temas era fundamental y te voy a explicar por qué yo quise entrar en este asunto. Con una desvergüenza impresionante, ahora los correístas tienen la cachaza de acusar de corruptos a los actuales gobernantes, a los actuales ministros, a los actuales diputados, cuando todos ellos fueron electos, escogidos a dedo por Rafael Correa. Todos los diputados que han salido por el tema de diezmos, por diferentes causas, algunos presos incluso, suplantación de títulos, etcétera, falsificaciones, todos fueron electos por las listas de Rafael Correa, que él armó. Entonces, ahora le reclama al actual gobierno por lo que ha hecho, supuestamente, como si se tratase de algo en el que ellos no tienen nada que ver. Ellos ganaron esas elecciones, su candidato ganó, sus asambleístas ganaron. Lo que pasa es que una parte, para seguir robando, se pasaron al lado del morenismo para tener acceso, como ya se pudo ver con el diputado de Manabí precisamente, entre otros casos. Entonces, para mí sí es importante, y creo que para la ciudadanía es muy útil, que no caigamos en esta trampa en donde sucede que los más grandes ladrones y atracadores que ha tenido el Ecuador le acusan a otros de haber cometido los atracos, cuando esos otros son parte de ellos mismos. Pero más que la responsabilidad individual, ellos crearon un sistema. El mecanismo de arroz verde fue institucionalizado y legalizado. Porque, a ver, el fondo del tema de los sobornos y de los sobreprecios, de la corrupción, nace de una estructura creada el año 2008 en Montecristi. Ellos crearon un parlamento, una asamblea silente, una asamblea que no puede fiscalizar, que no fiscaliza. Ellos crearon leyes para institucionalizar, por ejemplo, los decretos de excepción. Atrás de cada gran robo hay un decreto presidencial de Correa que dice adjudíquese a dedo, vía emergencia. ¿Qué emergencia podía haber? Construir una refinería del Pacífico que ha pasado 14 años. ¿Dónde está la emergencia? La emergencia era el robo. Entonces sí te das cuenta, Alfonso, y los ecuatorianos que me ven, que me escuchan, que el origen de la corrupción está en esta estructura delictiva montada por ellos. Por eso es que yo planteo que si queremos cambiar esto, tenemos que hacer una transformación radical de fondo, ir a un nuevo modelo de parlamento, echar abajo los decretos de excepción para adjudicar contratos, esta figura delictiva del giro específico del negocio. Lo mínimo que tenemos que hacer es volver a los procesos de licitación pública nacional e internacional para que ganen los que oferten mejores precios, oferten calidad, oferten tecnología. Eso aquí en el país ya no existe, fue enterrado por el correísmo. Y principalmente yo te diría algo, ¿quiénes son responsables de habernos dejado al gobierno de Moreno? A ver, seamos sinceros. ¿Quién dijo que Moreno era el mejor candidato de la historia de este país? ¿Quién señaló las cualidades de Moreno como el mejor candidato? Rafael Correa. Correa, pues. Rafael Correa dispuso que Moreno sea el candidato y que Jorge Glass sea el binomio. Así fue, claro. Es más, ¿quién lideró el fraude el año 2017? Porque quedó claro para todos. Incluso yo publiqué un audio, ¿recuerdas tú?, de Eduardo Mangas, donde Mangas decía, pero nosotros sabemos, y Correa sabía, que todas las denuncias de Villavicencio eran ciertas. Correcto. Así también ustedes saben que hicimos fraude, que no ganamos las elecciones. Es decir, ellos confesaron que hubo fraude
del 2017, que quien ganó las elecciones era Guillermo Lasso. Es decir, Correa lideró, Correa los dejó de herencia a Moreno y para dejarlos tuvo que hacer fraude. Esa es Fernando, la realidad. ¿De qué se quejan ahora? Fernando, contigo podríamos hablar sobre esto. No se puede hacer toda una serie de 10, 12 episodios. Pero antes de terminar, porque ya llevamos un buen rato, ¿cuáles son las principales propuestas que tú llevas al Parlamento, Fernando? La propuesta grande, el paraguas emblemática, como suelen decir, es una transformación radical. Mi proyecto es avanzar a una reforma constitucional para levantar un parlamento bicameral, con un Senado pequeño, no más de 30 senadores de altísimo nivel ético y académico, que fiscalice, que nombre autoridades de control y apruebe las leyes que discute y trabaja la Cámara Baja. Reitero, este Senado no debe tener más de 30 y la Cámara Baja no más de 40, más o menos, congresistas que van a trabajar en territorio, un elemento transversal. Las economías y las sociedades modernas tienen democracias así. Los senadores, los diputados no deben ganar sueldo, deben ganar dietas, es decir, si trabajan, cobran, y si no, pues váyanse a la casa. Estoy planteando ese gran cambio. Eso significa echar abajo el Consejo de Participación Ciudadana, que es un infiernillo que alimenta a los dictadorzuelos. Pues Correa decía: yo soy presidente del Ejecutivo, presidente del Legislativo, presidente del Judicial. Él era presidente de todo, hasta presidente de los baños públicos del Ejido, de Quito. Claro, porque tenía un infiernillo que se llama Consejo de Participación Ciudadana. Si queremos cambiar este país, debemos demoler esta estructura corrupta, esta asamblea chavista, esta constitución en su gran mayoría chavista, y provocar una reforma. Yo planteo no una constituyente, una consulta popular en los primeros 100 días, con 10 grandes temas en el plano de la economía, en el plano del extractivismo, y estos para hablar de la demolición de la Asamblea y del Consejo de Participación Ciudadana. Y por lo demás, los cambios los vamos a hacer en leyes y fiscalizando. Mi gran tarea, además de esta, Alfonso, tú sabes, tengo miles de documentos que nadie tiene, el mayor banco de información. Y si llevé adelante como periodista la mayor tarea de fiscalización desde la sociedad civil, lo voy a hacer mucho mejor, muchísimo mejor, con un poquito de poder desde el Parlamento. Ya vas a ver. Bueno, y estoy seguro que tratándose de fiscalizar el perjuicio a todos los ecuatorianos, difícilmente se encontrará oposición, salvo de los que se sientan perjudicados, porque no de otra manera se justificaría el no apoyar estas investigaciones. Fernando, ¿te queda algo por decirle a los ecuatorianos? ¿Quieres enviar un mensaje final? Voy a repetir lo que repito en mi tierra. Yo soy chimboracense, lo que les decía a los indígenas de Huamote. Mire, esto que voy a decir es interesante. El pueblo indígena de Huamote y de Alausí, ellos tienen un candidato presidencial que es Yacu Pérez, pero han dicho que en el único que confían para fiscalizar y recuperar lo robado es en Fernando Villavicencio. Yo les agradezco de corazón. Yo no les pido a nadie, ni siquiera a ti, Alfonso, te puedo pedir que votes por mí, porque sería inmoral pedir que alguien vote por un amigo o por alguien. Yo lo único que puedo decirles, y te digo a ti, Alfonso, es que los ciudadanos, antes de ir a votar, se consideren seres libres, se independicen, pierdan el miedo y voten por el ciudadano o ciudadana que crean que les va a hacer algo. Si Fernando Villavicencio hizo algo y ustedes creen que yo puedo hacer algo, gracias. De lo contrario, voten en libertad, pero algo serio. Por Dios, no voten por delincuentes. Bien, Fernando, te agradezco mucho por que nos hayas acompañado en plena campaña todo este tiempo. Sabemos que el tiempo es lo que más falta en una campaña electoral. Así que, bueno, eso ha sido, estimados amigos, este espacio con Fernando Villavicencio. Con ustedes nos vemos en un próximo programa.